Muy buenos días, mi nombre es Emilio Gálvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Hoy os traigo una serie de videotutoriales donde os explicaré qué es un contactor y qué accesorios podemos incorporarle. Vamos a ver primero cómo funciona un contactor y después veremos cómo incorporarle, por ejemplo, un bloque de contactos auxiliares, un bloque temporizado o incluso un enclavamiento mecánico como el que podéis ver en la figura. ¿De acuerdo? El enclavamiento mecánico es una de las cosas que siempre me dicen los alumnos al empezar. ¿Eso qué es? ¿Un enclavamiento? ¿Cómo se pone? ¿Dónde funciona? Bueno, pues todo eso es lo que vais a ver aquí. Este conjunto de videotutoriales está claro que está destinado para todas aquellas personas que están introduciéndose en el mundo de la electricidad y electrónica, sobre todo en el tema de los automatismos cableados, que como podréis ver es fascinante. Bueno, si miráis el libro de Ditest, es un libro bastante didáctico y muy bueno, yo siempre se lo recomiendo a mis alumnos. Aquí te viene muy bien explicado el contactor, es decir, ¿cómo funciona un contactor? Bueno, pues el principio básico es el principio del electromagnetismo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo que hacemos es, si yo le hago circular una corriente eléctrica por un conductor, en ese se crea un campo magnético. Bien, si yo lo que hago es que hago circular una corriente eléctrica por una bobina sobre una culata, ¿vale? En esta parte, en este caso la culata va a ser la parte fija del contactor. Pues lo que va a producir es que se va a imantar la culata, con lo cual al imantarse la culata, claro, se transforma en un imán. Y ese imán lo que va a hacer es que va a traer el martillo o parte móvil. A ese martillo van asociados, por ejemplo, los contactos de fuerza y los contactos auxiliares de maniobra. Con lo cual, si esto se siente atraído por el martillo, por la culata, lo que va a pasar es que estos contactos de fuerza se van a cerrar y los contactos auxiliares, los que están abiertos, se cierran y los cerrados se van a abrir. ¿Vale? Bueno, luego en el propio libro tenéis también por aquí más partes donde te enseña la descomposición del contactor, te enseña por aquí el bloque de contactos. Bien, pues eso es lo que vamos a ver ahora, los contactos auxiliares, pero de una manera un poquito más práctica, en vez de tan teórica como en el libro. Os voy a enseñar a montarlos y cómo funcionan. Bueno, vais a ver aquí también, estos son los contactos de fuerza. Vais a ver cómo cuando alimente la bobina, esto va a entrar y al entrar ya va a dar continuidad, ¿vale? Entonces yo tendré aquí la fase 1 con la fase 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3 y cuando la bobina se alimenta, activa los contactos y deja circular intensidad a través de ellos, a través de la fase. Vamos a darle alimentación y veis cómo se activa. ¿Veis? Ahora mismo se acaba de activar y ya tendríamos continuidad en la fase, ¿de acuerdo? Aquí igual, el normalmente abierto se cerraría y el cerrado y el cerrado se abriría, ¿de acuerdo? Podríamos probar también hacer esto, que lo vieseis. Vale, ahora mirad, veis que está pitando, ¿no? Es porque es un contacto normalmente cerrado. Mirad ahora lo que pasa cuando alimento. Vale, es decir, los abiertos se cierran y los cerrados se abren. ¿Qué es un enclavamiento mecánico? Mirad, esto es una piececita que si os dais cuenta, voy a acercar aquí que la veáis, ¿vale? Ahora lo pondré mejor. Si yo le doy a esta pieza hacia abajo, podéis ver que baja. Si yo le doy a esta, baja. Pero no permite las dos a la vez. Es decir, si baja una u otra, pero no permite las dos a la vez. Si le intento dar las dos a la vez, no puedo. ¿Veis? O baja una u otra. Entonces, ¿qué hace esto? Pues esto, por ejemplo, en un inversor de giro, ya sabéis que, por ejemplo, si accionamos los dos contactores a la vez, estaríamos produciendo un cortocircuito. Porque el inversor de giro en los motores trifásicos los hacemos invirtiendo una fase. Y esto todo lo hacemos a través de contactores. Bien, pues, ¿qué ocurre? Que si yo, por error, acciono los dos contactores, ¿veis? Si yo tengo aquí los dos contactores y los accionara las dos a la vez, esto sería un cortocircuito. Bien, ¿cómo se coloca esto? Mirad, esto cómo se coloca es de la siguiente manera.
yo tengo aquí estas piececitas. Aquí. Voy a ponerme aquí que se vea. Donde esta pieza, lo que va encajada es aquí en el contactor. Hay poca luz, pero bueno, se ve. ¿Vale? Entonces la encajo ahí. Y ahora cojo el otro contactor y lo encajamos también ahí. A ver, que con la cámara y todo, ahí. ¿Vale? Entonces, fijaros. Ya tengo aquí... Vale, pues fijaros. Mirad, yo tengo esta piececita. ¿Vale? Mirad, lo que os decía. A ver si así se ve mejor. Yo puedo bajar esta pieza. ¿Lo veis? Le voy a dar con el destornillador que lo veáis mejor. Puedo bajar esa pieza. Puedo bajar la otra. Pero no puedo bajar las dos a la vez. Porque no me lo permite. O una u otra. Pero las dos a la vez no permite. Entonces, si os dais cuenta, yo tengo aquí, voy a darle que se enfoque, ¿veis esta piececita? Cuando el contactor se activa, ¿veis? Esa pieza baja. Entonces, si yo coloco esta pieza aquí, al bajar, me va a bajar la pieza. ¿Lo veis? Mirad. Si yo coloco, mirad cómo, ¿lo veis cómo por aquí baja? Al accionar el contactor, baja. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora, en este otro contactor, lo encajo ahí. Pues fijaos lo que pasa. Que yo ahora, si pulso un contactor, baja. Si pulso otro, baja. Pero los dos a la vez no se puede. O baja uno o baja otro. ¿Veis? Si bajo este no baja. Si bajo este no baja. Es decir, los dos a la vez, imposible. Bueno, esto lo voy a quitar, ¿vale? Y, mirad, imaginaros que ahora quisiera hacer un enclavamiento eléctrico. Vale, el enclavamiento eléctrico ahora lo explicaré también con más imágenes, ¿de acuerdo? Pero un enclavamiento eléctrico lo que consistiría es en poner un contacto auxiliar cerrado de este en serie con la bobina de este. Pero claro, si os dais cuenta, yo aquí, estos contactores que tengo aquí solamente tienen un contacto auxiliar, que es el normalmente abierto. Entonces, si yo tengo aquí un contacto normalmente abierto, a mí me hace falta un normalmente cerrado para poder hacer un enclavamiento. Ya no hablo solo de un enclavamiento, sino de una maniobra. Entonces, yo en estos momentos no tengo posibilidad de hacer maniobras con contactos cerrados. Este contactor no dispone. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues necesitaría ponerle un bloque auxiliar de contactos. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, yo tengo... a ver, aquí, por ejemplo, ¿lo veis? Ahora, yo tengo aquí este bloque auxiliar que lo que tiene es un abierto, un cerrado y un abierto, ¿vale? Es decir, tengo aquí la posibilidad de jugar con cuatro contactos auxiliares en este contactor. ¿Cómo se coloca esto? Bueno, pues se coloca así, ¿veis? Se hace así. A ver, con la cámara no me apaño. Se hace así, se encaja, ¿vale? Y ya tenemos aquí más bloques. Con lo cual, si el contactor se activase, la bobina, mirad lo que pasa. ¿Lo veis? Le voy a dar aquí para simular que se activa la bobina, aquí al lateral, y mirad lo que hace. ¿Vale? Con lo cual, cuando la bobina se activa, estos contactos auxiliares, aparte de los de fuerza, que los tenemos aquí, a ver, que le dé aquí que se vea mejor. Aparte de los de fuerza que tenemos aquí, el normalmente abierto que ya venía con el contactor, aparte de eso, cuando activemos la bobina se nos van a activar estos. Para sacarlo lo único que tenéis que hacer es pulsar aquí y tirar hacia arriba, con lo cual ya está.
¿Y qué más accesorios tenemos para el contactor? Bueno, pues tenemos lo que son los bloques temporizadores, ¿vale? Daos cuenta que tenemos aquí, por ejemplo, este sería un T-on, ¿vale? Temporizador on es a la conexión y tened cuidado, no os equivoquéis con T-off, que sería la desconexión, ¿de acuerdo? Voy a probar, por ejemplo, el de la conexión. ¿Qué hace esto? Bueno, pues si os dais cuenta, lo que es instalarlo se instala igualito que los bloques de contactos. A ver, que lo ponga así, que se vea. Vale, mirad, ahora mismo lo tengo que va a saltar a los 3 segundos, es decir, cuando el contactor se alimentase y recibiera por la bobina alimentación, los contactos cambiarían y lo que hace esto también se va hacia adentro, ¿vale? Fijaros cómo cuando yo simulo, ¿veis? Cuando simulo que el contactor se ha activado, la palanquita esta también se va hacia adentro. Pues atentos al ruido. ¿Habéis oído el clac? Vale, pues el clac es que a los 3 segundos después de activarse el contactor, lo que hace el temporizador es que cambia sus contactos. Es decir, estos que pone 55-56, que son normalmente cerrados, se ponen como abiertos. Y este 67-68, que es el abierto, cambia a cerrado. Lo podemos ver, por ejemplo, con un... No sé si me va a dar para tanto las manos, pero fijaros como si pongo aquí el voltímetro, lo ponemos en continuidad y tocamos aquí, por ejemplo, aquí no va a pitar porque es un abierto, ¿vale? Voy a ponerlo así que se vea más o menos. Y fijaros ahora como a los 3 segundos, ¿veis? Ya ha pitado. Vale. Fijaros ahora, este es el normalmente cerrado. Veis que está pitando. Y si yo activo el contactor, a los 3 segundos, ¿veis? Ya salta. Entonces, vamos a ver ahora, por ejemplo, el temporizador neumático a la desconexión. Este, a ver, aquí, lo mismo, lo conectamos ahí. Y este, ¿cómo funciona este? Bueno, este lo que hace es que primero cambia y cuando deja de recibir tensión, cuenta. O sea, vamos a ver, por ejemplo, este, el abierto. Conforme alimentemos la bobina, este contacto va a cerrar. Y así se va a mantener indefinidamente hasta que nosotros soltemos la tensión. En cuanto nosotros dejemos de alimentar la bobina, va a contar y entonces va a volver a su posición original. Fijaros. Yo tengo aquí que este es normalmente abierto, ¿vale? ¿Veis que no pita? Entonces, yo ahora fuerzo el contactor. Espera, vamos a ponerle menos. Así, vamos a ponerle sobre 2 segundos o así. Fijaros, nada más accionar el contactor va a pitar. Ahí, ¿veis? Está pitando y ahora lo que hago es que suelto, sigue pitando y al cabo de demasiado rápido lo he hecho. ¿Vale? Mirad. Cambia los contactos, pita y en cuanto suelto, sigue pitando y ahora ya ha saltado. ¿Vale? Bueno. ¿Qué pasaría si ahora necesitamos que este contactor tuviese contactos auxiliares? ¿De acuerdo? Es decir, necesito que el contactor, aparte de un abierto aquí, necesito un cerrado y otro abierto o 2 cerrados. Claro, ahora no puedo meterle el contacto este aquí, ya está el contactor. Vale, pues lo que podemos hacer es disponer de contactos auxiliares laterales, ¿de acuerdo? Es decir, si os dais cuenta, esta vez lo que tendríamos aquí son contactos que se ponen en el lateral, ¿veis? Con lo cual, ahora ya tendríamos contactos, estos son instantáneos, ¿eh? Que coste, los temporizados solamente son estos dos de aquí. 57, 58, 65, 66. Estos de aquí y estos son todos instantáneos, ¿de acuerdo? Pues aquí pasa lo mismo.
una vez que se activara el contactor, estos contactos cambiarían. Bueno, y cuidadín, porque muchas veces cogéis esto y decís, el motor no va, y este contactor lo he alimentado bien y ha cambiado. Vale, esto no es un contactor, si os dais cuenta es un relé industrial. ¿En qué se diferencia el relé del contactor? Fijaros que el contactor lo que tiene son tres contactos de fuerza, es decir, L1, L2, L1, L2 y L3, ¿vale? Que se comunican luego con el 2, 4 y 6, ¿de acuerdo? Estos son los de fuerza, es decir, yo por aquí meto el motor y lo saco por aquí. Pero esto no es un contactor, no tiene contactos de fuerza. Esto es un relé industrial, ¿vale? Esto lo único es igual que el contactor, funciona igual, pero se diferencia en que no tiene contactos de fuerza. Son todo para hacer maniobras. Es decir, imaginaos que yo tengo esto, le he puesto el temporizador, le he puesto aquí, le he puesto el bloque de contactos auxiliares y necesito muchos más contactos para hacer mis maniobras. Pues puedo coger y utilizar uno de estos. Cuando se active, los abiertos se cerrarán y los cerrados se abrirán. Con lo cual aquí lo que tenemos es como si dijéramos bloques auxiliares para poder jugar con nuestras maniobras. Claro, ¿por qué diréis, bueno, ¿y qué diferencia hay entre esto y el contactor? Bueno, si yo no necesito fuerza y lo único que necesito son contactos auxiliares para hacer maniobra, ¿para qué quiero yo coger un contactor, ¿vale? Donde tiene que voy a desaprovechar los contactos de fuerza. Pues pongo directamente uno de estos. Bien, voy a probar a conectar el contactor para que lo veáis, sin pulsador ni nada, simplemente directamente al enchufe. Y si os dais cuenta, yo tengo aquí, bueno, este me está diciendo que la bobina es a 230 voltios, esto tenéis que tener mucho cuidado, y la referencia sobre todo está P7. El P7 es alterna 230. Mirar, luego os enseñaré referencias, porque en función de si es P7, B7 o cualquier otra indicación, puede ser que sea, por ejemplo, la bobina a 24 en continua, 24 en alterna, ¿vale? Todo eso, mirando el catálogo del fabricante, después pondré algo y lo podremos ver. Vale, tenemos aquí A1 y A2, que es la alimentación de la bobina. Aquí tenéis también otro A2, que es también para alimentación de la bobina. Este punto y este es el mismo, ¿de acuerdo? Este A2, a ver, donde que se vea, aquí, ese A2 y ese A2 es lo mismo. Es simplemente facilidad de cableado, es decir, si me viene mejor cablear por arriba la bobina, la cableo por arriba, y si me viene mejor por debajo, la cableo por debajo. En este caso yo lo que voy a hacer es cablear las dos por arriba. Vale, voy a dejarlo en unos 3 segundos para que me dé tiempo y voy a alimentar ahora la bobina. Cuando alimente la bobina se va a meter y vamos a comprobar también una cosita. ¿Cómo? Yo ahora mismo tengo aquí abierto con el voltímetro, voy a ponerlo ahí que se vea, y en cuanto se cierre vais a ver cómo al alimentar la bobina, lo voy a poner mejor así. Vale, así está mejor. Vale, fijaros. Yo ahora cuando alimente la bobina, esto se va a activar. A los 3 segundos va a saltar. Bueno, 3. ¿Veis? Y ya pita. Y fijaros, es que no se ve muy bien, pero... A ver, ahí ya está pitando. Lo suelto. Bueno, pues voy a alimentar la bobina, que lo veáis. Vale, ya ha entrado el contactor. ¿Veis? Voy a soltarlo. Vale, y ya está.